Se adelantó Pedro y le preguntó a su maestro: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le debo perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesucristo le contestó: no le digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y le contó que el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas, y al empezar a ajustarla le pensaron a alguien que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, mandó que lo vendieran a él con la mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado le suplicó de rodillas: ten paciencia y te lo pagaré. Y el Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, verso 21 al capítulo 19, verso 1. Siempre hay que aprender algo sabio, cristiano, importante en la vida para un ser humano: perdonar siempre de corazón a los demás. Jesucristo advierte que lo malo viene del interior de cada persona. Notas amables a la palabra de Dios, hoy jueves 12 de agosto, año 2021. ¿Cómo orientar nuestra reflexión para este jueves con la capacidad de perdonar? ¿Qué significa perdonar según la Santa Biblia? ¿Qué males le puede hacer a una persona que no sabe perdonar, que no quiere perdonar? ¿Cómo se enferma una persona cuando siempre está guardando rencor contra los demás? Cuando no libera su alma, cuando no oxigena su corazón. Vamos a hablar de ese tema en el día de hoy. La Santa Biblia nos da la mano cuando Jesucristo advierte que todo lo malo viene del interior de cada persona. Y esa es una frase de esas sabias, inteligentísimas. Hay cantidad de personas rodando en esta sociedad odiando a los demás, tratando mal a los demás. Pero es que el problema no está afuera, el problema está dentro del corazón de cada persona, dice la Biblia. Se solucionarían muchos problemas si primero me examino yo como persona y me pregunto si yo tengo un rabo de paja porque estoy juzgando a esta persona. Si yo cometo tantos errores, ¿por qué le estoy exigiendo tanto? Entonces dice el gran predicador: busque primero la solución a sus propios problemas. ¿Qué es lo que pide la Santa Biblia? Dios quiere que hombres y mujeres marchen por el camino de la compasión y la misericordia. Eso es lo que quiere la Santa Biblia. Eso significa salud espiritual. Eso significa salud integral. Eso significa pasarla bien aquí en esta tierra, levantarse y mantener con mucho ánimo todo el día cuando uno le pone cuidado a la Biblia y camina todos los días con la compasión y la misericordia. Existe un cardenal muy interesante en la Iglesia Católica que se llama Raniero Cantalamessa. Es un cardenal italiano, lo acaban de hacer cardenal hace poquito, un año larguito, subió a cardenal. Es el predicador de los ejercicios espirituales en la Ciudad del Vaticano con el Santo Padre, el Papa. Y este cardenal, hablando de ese tema, cuando Jesucristo, Pedro le preguntó: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y Jesucristo le contestó: hasta 7 veces 7. Se supone que el número 7 en la Santa Biblia es el número perfecto por excelencia. Y el número 7 significa en la Biblia siempre, en español. El cardenal Raniero Cantalamessa decía que perdonar es algo serio, difícil, si no imposible. No se debe hablar de perdonar así como a la ligera, sin darse cuenta de lo que se le pide a una persona ofendida cuando se le dice que perdone. La Santa Biblia enseña que cuando Dios dio el mandato de perdonar, hay que proporcionarle a la persona un motivo para hacerlo. Tú debes perdonar. Entonces la persona va a preguntar: ¿pero por qué debo perdonar? Es lo que Jesús hace con una parábola que existe en la Biblia que se llama El Rey y los 2 siervos. Y esa palabra está en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, que es el Evangelio que recomienda hoy la Santa Iglesia Católica para nuestra reflexión. San Pablo tiene una carta bien interesante en la Biblia.
y la carta se llama a los Colosenses. Y en ese capítulo 3 de su carta a los Colosenses, San Pablo le escribe una carta a los que viven allá en un pueblo que se llama Colosa. Y parece que viven agarrados, criticándose, chismoseando, como dice el Papa Francisco, chismorreando el uno del otro. Entonces San Pablo les escribe una cartica y les dice, como el Señor los ha perdonado, hagan también ustedes lo mismo. Está superada la ley del talión. El problema quizás para uno no perdonar de corazón a otras personas es por una ley que se llama talión. Esa ley no es colombiana, no es de América Latina. Esa ley es de Israel y entre el mundo judío era común esa ley. En los tiempos de Abraham, en los tiempos de los profetas, ya estaba esa ley y existía una ley que se llama talión. ¿Y qué significa talión? Ojo por ojo, diente por diente. El criterio ya no es lo que otro te ha hecho a ti, hazlo a él, sino que el criterio de Dios te ha hecho a ti, hazlo tú a otro. Jesús limita las cosas y las manda a perdonar. No responderle a la persona con la misma fuerza. Si te dan en la cara, en la mejilla derecha, pon la izquierda. Si una persona te trata mal, trata de frenarlo haciendo el bien. No hay que hacer mal por mal. Ese es como el jueguito de lo que en el Antiguo Testamento de una Biblia llamaban ley del talión. El señor cardenal cita al Buda y él dice que hay una máxima, es una frase de esas sabias, puntuales de la historia, y dice el señor cardenal, no es con el resentimiento con que se aplaca el resentimiento, es con el no resentimiento como se apagan los problemas con las demás personas. No voy a guardar resentimiento, no voy a guardarle en contra de usted. Es como cuando una persona le dice, mire, usted me ha hecho tanto mal en la vida y me ha hecho sufrir tanto que dejemos así, yo me voy a olvidar de que esto pasó, borrón y cuenta nueva y dejémoslo quieto. Esa es una persona inteligente que sabe de Biblia y sabe de salud integral. El Papa Francisco dice que por qué las personas deben confesarse y no guardarle resentimiento a los demás. En una homilía, un 6 de marzo del año 2018, el Papa Francisco, hablando del tema del perdón, decía, nos debemos confesar porque somos pecadores. Es decir, pensamos y actuamos de modo contrario al Evangelio. Quien dice que está sin pecado, eso es un mentiroso. Nadie puede levantar la mano en este planeta y decir soy perfecto, intachable, no tengo pecado, no tengo nada. Nadie se puede dar ese lujo, dice el Papa Francisco. El Papa Francisco recomienda el sacramento de la reconciliación que existe en la Iglesia Católica, pedirle perdón a Dios por nuestras faltas. Dios siempre perdona a las personas, dice el Papa Francisco, y para ser perdonado debes perdonar a los demás. Oigan esa consigna. El Papa Francisco dice, si tú quieres recibir el perdón de Dios y que tu alma esté limpia, debes perdonar a los demás. Debes tener el corazón limpio. Ahora quiero terminar contándoles a ustedes cómo me puedo confesar bien. Tengo muchos años de vida sacerdotal, 36 años de experiencia. Y la pregunta me la han hecho cantidad de veces en estos 36 años. Hay personas que le dicen a uno, yo que me confieso y yo no mato, no robo y no me meto con nadie. Hay otras personas que le dicen a uno, yo no tengo pecado, yo no sé para qué confesarse. Otras personas dicen, yo no me sé confesar. Pero es que, ¿qué le dice a uno a un padre cuando va a hablar con él? ¿Cuáles pecados le podría uno decirle a un padre? Esas preguntillas las he escuchado una buena cantidad de veces. Para terminar, voy a decir cómo me puedo confesar bien. Sería bueno, como por norma general, saber cómo hago eso. Bueno, lo primero, para que una persona se pueda confesar bien de sus faltas, se requieren 4 condiciones. La primera, que la persona los provocó el pecado, no los previó cuando pudo y debió haberlo hecho. No haberlo hecho esa falta, eso se llaman pecados de omisión. Entonces cuando uno va ante el sacerdote le puede decir, padre, yo tengo pecados de omisión. Ah, sí, ¿qué pecados de omisión? ¿Qué es un pecado de omisión? Pude haberlo previsto y no quise. Alguien me dijo, no haga más, no ofenda más a esa persona, evite problemas, le dice la mamá a uno. Eso se llaman pecados de omisión, pero uno va y los hace, o sea que uno lo sabe
pero no los prevé, no los detiene. Se llama pecados de omisión. Segundo, la persona lo hizo y sabía que eso era pecado. Entonces al sacerdote hay que decirle, ¿tengo pecados veniales o tengo pecados mortales? Lo sabía y era consciente de que eso es una falta grave. Y el tercero, la persona lo hizo libre y voluntariamente. ¿Tiene un pecado venial o tiene un pecado mortal? Esos son como los 3 pasitos. Uno tiene que tomar conciencia qué le va a decir al sacerdote y qué va a empezar a hacer una persona nueva el día que usted haga una confesión bien bonita, con el corazón en la mano, no teniendo rencor contra nadie, como dice el Papa Francisco, perdonando a los demás. La raíz de todos los pecados de nosotros los seres humanos, ¿dónde está? En el corazón. La Santa Biblia dice, todo el mal de los seres humanos sale de dentro. No hay afuera, en la calle. ¿Por qué meterle la culpa a los demás y decirle que es que yo soy pecador porque esto? No se diga mentiras. Viene de dentro de las personas, dice la Biblia, vienen los malos pensamientos, los malos deseos, la ira, viene todo dentro del ser humano. Entonces por eso es tan importante aprender eso. Que dentro del ser humano sale lo malo. Hay unos pecados que se llaman capitales. A eso sería bueno darles una vueltica, porque se llaman capitales porque son pecados. 2 cositas, se cometen casi permanentemente, estamos cayendo en un pecadillo que se llama capital. Y también se llaman capitales porque es que un pecado capital genera otros pecaditos más. Los vicios pueden ser catalogados como virtudes a que se oponen. Entonces se llaman capitales porque generan otros pecados y otros vicios. Entonces con ello hay que estar muy atentos. Los voy a leer y se van a dar cuenta que hay pecadillos que nos están acosando todos los días. Por ejemplo, la soberbia. Los pecados capitales son 7. Soberbia, avaricia, envidia, ira, gula, pereza. Ahí están los pecados capitales, lujuria. Entonces si uno coge la soberbia, como por dar un ejemplito de carrerón, porque se supone que los pecados capitales se llaman capitales porque generan otras faltas y aumentan el problema. Como cuando a uno le dicen, mire, no alegue más, no aumente el problema, cállese la boca, mire, pare, porque la está embarrando. Y uno sigue, avanza. Eso se llama capital. Entonces hay que estar muy atentos para uno no meterse en dificultades con las personas, ni herir ni molestar a nadie. Por eso se llaman capitales. Coger la soberbia y ponerse uno a pensar, cuando una persona tiene la soberbia, el mal genio, el mal temperamento, está volado de genio, como decimos en Colombia, ¿cuántos errores más puede cometer? No, discúlpeme, es que yo tenía el genio afuera en ese momento y le dije grosería, lo ofendí, le nombré a su mamá, le recordé a su familia. Qué pena, qué vergüenza con usted, mire, 7 pecados más, 8, con uno solo que se llama soberbia, con uno solo que se llama avaricia. ¿Cuántos pecados puede cometer un ser humano? Bien interesante. Hoy hemos aprendido algo importante para la vida personal: tener buena salud integral, vivir bien todos los días, aprendiendo a perdonar a los demás y aprendiendo a perdonar como dice la Santa Biblia, aprendiendo a perdonar de todo corazón. Y eso es lo que hay que hacer necesariamente. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,